Hola, soy Sandra Carrillo Hola, soy Ricardo Cuenca. y ahora vamos a conversar sobre el retorno a clases. A ver, el regreso a clases es un tema bien complejo porque tiene que ser leído como un problema público, como un tema de política pública. No solo se trata de voluntades por volver, sino de diseñar toda una estrategia que incluya efectivamente identificar dónde están los mayores problemas para a partir de ellos empezar a atenderlos. Es decir, todos queremos volver a clases, pero no es que diga mañana tenemos que volver y hay que juntar una serie de elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuáles son las condiciones de las escuelas, cómo funciona el sistema educativo para que puedan repartirse las tareas, distribuirse las funciones y sobre todo ganar confianza en la gente, porque la pandemia fue un momento muy duro que ha supuesto una pérdida de confianza, un gran espacio de temor y de incertidumbre que hace que todo esto haga el tema muy complejo, ¿no? Entonces, por lo tanto, junto con la voluntad de volver a clases hay que tener un diseño claro de cómo hacerlo. No siempre es igual dentro del país, no ha sido igual, entre los países no ha sido igual, ¿no? Sí, y me parece importante lo que estás diciendo porque todo este diseño o arquitectura que hay que tener para un retorno a clases que es urgente y necesario en nuestro país, no solamente involucra un Ministerio de Educación comprometido y que además desde Lima se norme y se haga, sino que se involucre también a los gobiernos regionales, que en este caso son las Direcciones Regionales de Educación y las UGELes, y en algunos casos, si no en su mayoría, los gobiernos locales y las instituciones que están vinculadas a la escuela y al territorio. Porque dentro de la complejidad que es el proceso en un país tan diverso como el nuestro, con tantas diferencias y tantas brechas, y además generando esta confianza en la población, es importante que sea un asunto de todos y no un asunto desde el nivel central, ¿no? Porque el Ministerio tiene un rol importante, pero hay que articular con las regiones y los territorios y los distintos actores para que esto sea posible. Claro, no es lo mismo volver a clases en Lima que volver a clases en alguna zona rural en el país, ¿no? Sin duda. Exactamente. Y hay un tema también de las familias, ¿no? De la confianza de volver a regresar a clases, que los hijos estén en las escuelas con otros niños, el tema del miedo al contagio, o de repente que ahora hay situaciones en donde tienen que trabajar porque fallecieron miembros de la familia o algunos profesores que ya no están, ¿no? Entonces hay situaciones que hacen que no sea lo mismo como fue en el 2019, sino que implica todo un cambio en la gestión, en la organización, pero también en la forma como se va a desarrollar esto y el rol que van a tener los actores dentro de las escuelas y las instituciones que están cerca de ellas. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Ha sido bien heterogéneo, ¿no es cierto? No todos los países han respondido primero de la misma manera, ni con las mismas estrategias. Hay países que rápidamente tomaron, por lo menos en América Latina, la decisión de abrir las escuelas muy rápido, pero se encontraron con un enorme índice de ausentismo, es decir, no siempre iban a pesar de que las escuelas estaban abiertas, ¿no? Otros países que demoraron aún más, otros países que empezaron abriendo zonas urbanas, otros países que empezaron abriendo zonas rurales, porque la apertura a clases nuevamente tiene que ver con esta situación bien contextualizada. No todos los países tienen las mismas características políticas de sus sistemas educativos, del cuerpo de docentes, de las condiciones de infraestructura, de la conectividad. Y creo que por eso hacer una comparación solamente de números fríos no ha sido la mejor solución, ¿no? Porque podríamos incorporar otros elementos, es decir, durante la segunda ola en el año 2021, cuya parte más fuerte estuvo a principios del año hasta mayo que acabó, el Perú fue uno de los países con más índices de fallecimientos por habitantes, y eso da un matiz totalmente distinto a aquellos países donde no sucedió eso y la confianza para el retorno era mayor, ¿no? Entonces, la comparación del número frío, por eso a mí nunca me pareció la más adecuada. Sin embargo, lo que sí es interesante que ya se empieza a sistematizar es cómo en algunos casos los diseños
fueron más importantes que los números finales, o como en algunos casos la apertura fue mayor porque habían condiciones generales epidemiológicas en los países mejor. Entonces, lo que estamos aprendiendo de eso ahora a nivel de los países y de su heterogeneidad es bien importante para el futuro y para ver cómo volvemos a clases de una manera distinta, que además es lo que siempre dices, ¿no? Respecto de volver, pero volver en condiciones distintas a las que ya hemos tenido, ¿no? Claro, porque en realidad la escuela que van a ir los chicos ahora no es la misma o no debería ser la misma del año 2019, ¿no? Las condiciones han cambiado y también la escuela tiene que adaptarse a las necesidades que tenemos ahora como país, ¿no? Y no va simplemente con una recuperación o nivelación de aprendizajes, que es importante, sino también todos esos aspectos que acompañan la experiencia que hemos vivido, ¿no? Y creo que hay que trabajar, procesar, entender y cuidar también en general como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y efectivamente, por lo que te escucho, no es un tema solamente que el Ministerio de Educación diseña y despliega a través de sus 3 UGL, sino que hay un trabajo articulado, intersectorial, con salud y otros sectores, y que tiene también que ver con los territorios y con los alcaldes, gobernadores regionales, y más ahora que vienen elecciones y que siempre hay cambios y continuidades que se deben mantener, ¿no? Hay que jugar con esas dos cosas por la complejidad del tema y la importancia y necesidad de nuestro país. Eso.